Buenas noches a todos. Muy bien, listos. Esperando que se encuentren perfectamente bien. Todos seguros de que están perfectamente bien. Nada más les invitamos a que pasen ahí al chat rápidamente a pasar lista su nombre, por favor, presente con manual impreso. La lección de hoy está súper buena, interesantísima, pero es muy larga. Entonces a lo mejor me voy rápido. Vamos a empezar a orar. Si gustan orar conmigo en lo que se van agregando más, cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias porque una vez más podemos estar juntos aquí en unidad alrededor de ti, alrededor de tu palabra, para recibir tu enseñanza, para recibir tu ministración, para recibir tu amor, tu guianza, tu dirección. Te damos gracias, Señor, por los tiempos que estamos viviendo, que son hermosos, emocionantes. Gracias porque podemos estar confiados plenamente en ti, en tu palabra, en tu amor, en tu protección. Gracias porque sabíamos que estas cosas y aún otras van a seguir pasando. Y tú nos escogiste a nosotros para estar en este tiempo. Somos tus hijos, somos lo mejor que tú tienes en esta tierra y queremos, Señor, que tú nos guíes, que tú nos sigas instruyendo para hacerlo lo mejor posible, cumplir nuestro propósito. En el nombre de Jesús, dejamos fuera de este momento, Señor, toda angustia, toda preocupación, cansancio, lo que sea que quiera distraernos, impedirnos recibir. Disponemos espíritu, alma y corazón a la revelación fresca de tu palabra, de ti, Espíritu Santo, que tienes hoy para nosotros, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar rápidamente, ya que hemos orado. Como siempre empezamos, los 4 puntos ya básicos de el curso. El número 1 es la lectura y meditación de la palabra de Dios. Sin eso no va a haber nada, y más en este tiempo. Este tiempo es tiempo de fe, como lo veníamos diciendo ya desde hace un año, ¿verdad? Es el tiempo de la fe, y si no hay lectura y meditación de la palabra de Dios, no va a haber fe. ¿Por qué? Porque tu espíritu va a estar débil. Si débil, si no hay palabra de Dios, ¿ok? Me voy rápido ahora sí por la lección. Les va a gustar mucho, yo sé. Número 2, la identidad, sus dos partes. Una, ¿quién eres? Yo soy un hijo de Dios, nacido de nuevo. Dígalo conmigo. Yo soy un hijo de Dios, nacido de nuevo. Ya saben, hay que repetir eso, nacido de nuevo, para constantemente nuestro subconsciente, los demonios y lo que sea, nos caiga el 20 de que la vieja naturaleza y el viejo hombre, la vieja mujer, ya no existen más. Fuimos creados de nuevo. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Número 3, ¿qué hacemos en este mundo? Segunda parte de la identidad. ¿Para qué Dios, que nos ama tanto, nos dejó aquí? Que es la parte que estamos viendo. Para atravesar el valle de lágrimas y cambiarlo en un manantial de aguas que salten como una fuente de vida, ¿verdad? Predicar el evangelio. Lo que tenemos que hacer es llevar muchos hijos a la gloria. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Y cuarto punto, importantísimo, y ya lo estamos viendo, estamos en guerra, 24 horas al día. El miedo, los problemas, los enojos, lo que sea, todo es parte de la estrategia de este mundo, el relojito. ¿Para qué? Para apartarnos de la palabra, para alejarnos de la fe, de la confianza y la certeza, y que vivamos una incertidumbre como montañas rusas sea nuestra vida de creyente, en vez que, como dice la Biblia, tiene que ser siempre en ascenso, ¿verdad? Porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, ¿sí? Ok. Oye, este programita ya metió algo nuevo, pero bueno, yo acá lo voy checando. Sale. Esos son los 4 puntos que tenemos que checar. Ahora, vámonos con el curso. Sí, la Biblia, nada más y nada menos, la Biblia.
Sí. Eh, Muchas de las cosas que vamos a ver ahorita, algunas, no muchas, ya las sabes, pero hay otras que te van a bendecir mucho, ¿sí? Esta lección surgió específicamente después de que en una ocasión invitamos a un predicador aquí a Viento Recio y de repente, sin más ni más, empezó a decir cosas acerca de la NBI, nueva versión internacional, cosas que leyó en internet, yo qué sé, y nos creó un problemita por ahí. Enseguida la gente que salió pues fue a la librería a regresar a unos todas las NBIs que nosotros vendíamos ahí, etcétera. Bueno, esto va aclara todito y lo aclara de una forma muy bonita, ¿ok? Y te va a dar una certeza. Vamos a ver un poco de la historia de la Biblia, ¿sí? Mi pueblo fue destruido entonces, ¿por qué? Porque le falta conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio porque te olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, ¿ok? Como ya les dije, vamos a estar hablando de la Biblia, ¿ok? Y no saber, el desconocer cómo fue hecha la Biblia, precisamente luego nos hace prestar oídos o nos jalan las corrientes raras de que esta sí, esta no, esta está mal, esta es aquí y allá. ¿Ok? Vamos a ver eso, vamos hoy a, como buenos guerreros que somos ya del Señor, tener bien claro la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Esto quiere decir que todas y cada una de las palabras que están en la Biblia salieron de la boca de Dios. La palabra Biblia viene de un vocablo griego que significa libros, ¿ok? Voy a dejarles que copien esto en su manual. Esto ya lo sabemos todos nosotros, ¿sí? Y, y bueno, lo que vamos a responder es, bueno, ¿cuál es buena? ¿Cuál es mejor? ¿La Reina Valera, la NBI o cuál uso yo? La PDT, Palabra de Dios para Todos, la lenguaje actual, la Reina Valera actualizada, la Reina Valera contemporánea, Dios habla hoy, nueva traducción viviente, en el lenguaje actual, vaya, tantas que están surgiendo. ¿Ok? Entonces, nosotros como guerreros, como tenemos que estar, punto número uno, leyendo y meditando la Biblia, y por qué nosotros aquí en Viento Recio, a través del programa de lectura de la Biblia en un año, les pedimos que la lean 2 veces al año en 2 versiones diferentes. Y ahorita ustedes van a ver qué versiones hay que escoger. La Biblia evangélica está formada por 66 libros, escrito en 3 idiomas diferentes, hebreo, arameo, griego. Ninguno de estos 3 idiomas se habla en la actualidad, esto es importante. Ninguno de estos 3 idiomas se habla en la actualidad. Sus sucesores modernos son muy diferentes. O sea, el griego que se habla en Grecia no es el mismo griego que hablaba Jesús, ¿verdad? El hebreo que se habla en Israel no es el mismo hebreo que hablaba Moisés, ¿ok? Escrito en 3 continentes distintos, Asia, África y Europa, ¿ok? ¿Y cómo es eso? Bueno, pues es lo mismo si tú tratas de leer, por ejemplo, en español, castellano, el Quijote de la Mancha, original, en su forma original, pues te vas a encontrar con algunas cositas difíciles. De hecho, si han leído alguna vez la Reina Valera, no la del 60, sino la anterior, pues todavía como que, ay, costaba más trabajo. Ok. Estos son datos generales por aproximadamente 40 autores que vivieron en diferentes épocas en un lapso de 1600 años, desde 1513 a.C. hasta cerca del año 98 después de Cristo. O sea, en 3 continentes, 40 autores, 1600 años de diferencia entre el primero y el último. Estos datos son bien importantes porque vas a ver que estadísticamente, probabilísticamente, esto no hubiera sido posible si no tuviera un director, ¿verdad? La Biblia católica contiene 7 libros más conocidos como deuterocanónicos. Contiene 1189 capítulos, 929 capítulos en el Antiguo Testamento, 260 en el Nuevo Testamento. Estos capítulos están distribuidos en 594 capítulos antes del Salmo
118 y 594 después del Salmo 118. Por eso se supone, ¿verdad? Más o menos que el centro de la Biblia es el Salmo 118:8, que dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. ¿Sí? Ese es el centro de nuestras Biblias. ¿Ok? Con algunas variaciones, según sea la traducción. ¿De qué se trata? La Biblia contiene 3.500.666.480 letras, 773.693 palabras y 31.102 versículos y 3.573 promesas aproximadamente. No sé cuántas tú conozcas de esas 3.573 promesas que tu Padre Celestial ha consignado en la Biblia. ¿Para quién? Para mí. ¿Para quién? Para mí, ¿verdad? Entonces, son datos importantes. El libro más corto de la Biblia, la epístola segunda de Juan, contiene solo un capítulo con 13 versículos. Por el contrario, ustedes saben que el más extenso es el libro de los Salmos con 150 capítulos. El segundo es Isaías, con 66 capítulos. El capítulo más grande es el Salmo 119. El Salmo 117, ¿verdad? Es el capítulo más pequeño. Qué coincidencia tan bonita, ¿no? El más grande 119, el más pequeño 117, y en medio de la Biblia es el 118. El versículo más grande de toda la Biblia se encuentra en el libro de Esther, en el capítulo 8. Perdón, va de nuevo. Ya espero que ya me oigan. Gracias que avisan. Ya me avisaron. Espero que ya estén oyendo. Bueno, están todas sus cámaras cerradas, entonces no puedo ver si me dicen o no me dicen que ya me están oyendo. Pero bueno, ya se escucha. Ok. Entonces estábamos viendo los versículos más pequeños, Éxodo 23 y Juan 11:35. La Biblia es el libro más antiguo del mundo que aún está en uso. Cada año se distribuyen unos 60 millones de Biblias o porciones de ellas. La primera edición impresa la realizó Gutenberg en el año 1455. Esto fue aproximadamente que como unos 60, 70 años antes de la reforma de Lutero. Hasta ese día, el que quería una Biblia aparte de ella tenía que copiarla o pagar a quien se la copiase. Atención, sí, esto es muy importante. Esto no lo tienen ustedes en su manual, por favor anótenlo.
Todas las copias de la Biblia anteriores a la imprenta fueron hechas a mano y se les conoce como manuscritos, ¿sí? Todas las copias de la Biblia, anótenlo ahí en su manual, por favor. Todas las copias de la Biblia anteriores a la imprenta fueron hechas a mano, obviamente, ¿verdad? Y se les conoce como manuscritos. Si fueron hechos un año antes de Gutenberg, es un manuscrito. Si fueron hechos 100 años antes de Gutenberg, eran manuscritos, o 1000 años, en el año 500, en el año 600. En el año que haya sido, son manuscritos, son copias hechas a mano. ¿Okay? Esto es muy importante entenderlo, para entender la historia de lo que vamos a ver ahorita adelante, cómo es y cuál es la diferencia entre la NBI y la Reina Valera. ¿Ok? A partir de entonces se han impreso unos 4,000 millones de Biblias y porciones de ella, siendo así la Biblia el libro que más se ha impreso en todo el mundo y en toda la historia de la humanidad. Estos son hechos, ¿sí? Hechos. Una característica que debemos tomar en cuenta en el estudio de la Biblia es que al principio no existía división entre capítulos y versículos, tampoco existían las comas, los puntos y cualquier otro orden gramatical de los que actualmente conocemos. En los manuscritos hebreos más tempranos, la Biblia estaba dividida en versos, pero los versos no estaban numerados. De hecho, hay manuscritos en que se lee continuamente, ni siquiera había separación entre las palabras. Era una escritura continua. Las divisiones en capítulos fueron agregadas en las Biblias cristianas por el arzobispo inglés Stephen Langton después del año 1200 hasta el 1200. Y la numeración de versículos se encuentra por primera vez en la Biblia de Bombers en 1547. ¿Ok? Me voy rápido porque les digo que es larga esta lección. Los términos Antiguo y Nuevo Testamentos dividen a la Biblia en dos partes. Se refieren a los pactos sellados entre Dios y la raza humana. Estos términos solo se empezaron a usar a fines del siglo II después de Cristo. El Antiguo Testamento fue escrito en su mayoría en lengua hebrea. Y acuérdense, el hebreo antiguo, ¿sale? Este lenguaje hebreo originalmente se escribía sin vocales, es decir, solo se usaban las consonantes. Es por eso que existen ciertas palabras que son difíciles de encontrar su verdadero significado. Por otro lado, el Nuevo Testamento fue escrito en su mayoría en griego, también en un griego antiguo. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos los manuscritos hebreo o griego para hacer una traducción, tenemos que buscar, interpretar qué palabra, ¿sí?, es la que debería de estar ahí. Otro de los idiomas en que fue escrita la Biblia es el arameo, que era una lengua de escritura muy similar al hebreo. Después de la deportación de Babilonia, se comenzó a utilizar este lenguaje entre los judíos. Tal es así que en los tiempos de Jesús, el arameo era el idioma, ¿verdad?, de uso común. En la época de Jesús, el arameo era el idioma de uso común. Los manuscritos, vamos a entrar ya a cosas interesantes. Lo demás ha sido ahorita más o menos para que nos ubiquemos. En el siglo I se escribía sobre papiros, que son hojas fabricadas con las fibras del tallo de un arbusto acuático del mismo nombre. Se usaban hojas de papiro pegadas en línea para formar rollos de papiro. Solo hasta el siglo IV se comienza a utilizar el pergamino, que se hacía con pieles de animales. O sea, estamos hablando de 400 años que la Biblia se estuvo copiando y copiando en manuscritos hechos en hojas de papiro, ¿verdad? Y en rollos, hasta que llegaron los pergaminos. En un primer momento los papiros se utilizaban en el llamado formato rollo. Solo se escribía por una cara y para leer había que desenrollar todo el rollo, ¿verdad?, hasta el lugar deseado. Los judíos tenían la Torá escrita en rollos. Tenías que desenrollarlo si querías leer algo en específico. En la segunda mitad del
siglo primero que los cristianos, es en la segunda mitad del siglo primero que los cristianos comienzan a utilizar el formato conocido como códice, que es organizar los documentos por hojas y páginas, tal como los libros actuales. Se escribe por las dos caras, encuadernando los papiros como los actuales libros, pero ya en códices. Aquí tenemos o rollos o códices, se tenían de los dos, si estamos hablando de siglo primero, siglo segundo. Ahora, dada la naturaleza perecedera, sobre todo en los papiros, de los materiales en los que se escribió la Biblia, subrayen esto, ninguno de los manuscritos originales sobreviven hoy en día. Todos se desintegraron a través del tiempo. Sin embargo, su contenido íntegro se ha resguardado, se ha ido copiando. ¿Ok? Pero no existe ningún manuscrito original de la Biblia. ¿Ok? O sea, para ver, bueno, y entonces, ¿cuál es la buena? ¿La Reina Valera o la NBI? Bueno, tenemos que ver otras variantes, porque los manuscritos originales de la Biblia ya no existen. Nos han llegado a nuestras manos gracias primeramente a la intervención divina del Espíritu Santo, desde luego, y por medio del trabajo de los oferines y masoretas judíos, quienes se dedicaron a copiar con excesiva exactitud los manuscritos originales del Antiguo Testamento a lo largo del tiempo. El caso de las copias del Nuevo Testamento es diferente. Hay que hacer esta distinción muy importante. En el copiado del Antiguo Testamento es exactísimo. Esos cuates lo hacían con una devoción asombrosa hacia la Biblia, contraban las letras, contraban las palabras. No, hombre, se equivocaban una vez, podían borrar, se equivocaban dos veces, podían borrar tantito, rasparle, pero la tercera, hacer todo el pergamino, volverlo a hacer. De esta forma, cuando los escritos originales dejaron de existir, estas copias se convirtieron en la base de los frutos futuros manuscritos y así sucesivamente fueron haciéndose copias de otras copias durante siglos. ¿Sí? Cuando los originales ya no se los vieron medios viejitos, hay que copiar, empezaron a copiar, y ha sido copia tras copia, tras copia, tras copia. Pero en el Antiguo Testamento, ya les dije, una fidelidad, una religiosidad hermosa. Escribían la palabra de Dios, tenían que cambiar la plumilla, ¿verdad? Tenían hasta se tenían que bañar y el nombre era padre, es algo súper interesante como lo hicieron, pues. Gracias a la devoción hacia la Biblia que mostraron los copistas judíos, no existen diferencias significativas entre las diferentes fuentes textuales del Antiguo Testamento, sea que se trate de la Septuaginta griega, el texto masorético hebreo, o cualquier otra fuente textual para el Antiguo Testamento. Encontraremos que dichas fuentes son prácticamente idénticas. Ahora, vamos a ver, ¿qué es una fuente textual? Si es un documento del cual, en el caso del Antiguo Testamento, un documento escrito en hebreo, o sea, en hebreo, del cual se va a traducir ya sea al español o al inglés o al idioma que quieran hacer esa versión de la Biblia. ¿Okay? Se va a una fuente textual aceptada, una fuente textual reconocida. Esto estamos hablando de un Antiguo Testamento en hebreo, que es el original, para traducirlo al lenguaje que uno quiera, según sea el caso. Eso es una fuente textual. ¿Sí? No se andan recopilando pedacitos de manuscritos en Rusia, en Israel, en Jerusalén, en el Vaticano, los que tienen en el Museo de Londres. No. Ya hay fuentes textuales que hicieron eso, ¿verdad? Precisamente ese trabajo de recopilado. En el Nuevo Testamento, el caso de las transcripciones de los manuscritos del Nuevo Testamento es muy diferente. Ojo, empieza lo interesante. Los primeros manuscritos del Nuevo Testamento fueron las epístolas de Pablo, las que juntamente con la epístola de Santiago fueron escritas en el 48 y 60 después de Cristo. Pero aquí no había soferines ni masoretas. ¿Ok? La iglesia, ustedes saben, se fue haciendo en casas en diferentes ciudades por todos lados.
Los 4 evangelios y los demás escritos del Nuevo Testamento pertenecen a las décadas entre el 60 y el 100. Ninguno de ninguno de los manuscritos originales existe el día de hoy. ¿Okay? No hay. Los escritos del Nuevo Testamento no fueron reunidos en la forma que los conocemos ahora, como tú los tienes. Al principio, cada uno de los evangelios tuvo una existencia local independiente en los distritos por los cuales fueron compuestos. Cuando se escribió el de Marcos, el de Mateo, ¿verdad? Ahí donde estaban ellos, ahí se leían. A comienzos del siglo II, los evangelios fueron reunidos, se juntaron y comenzaron a circular como un solo relato. ¿Sí? Cuando así ocurrió Hechos, el libro de Hechos fue separado de Lucas. Hechos y Lucas antes estaban juntos. ¿Qué les quiero decir? Que se den una idea de que esto fue como cuando jugábamos a las estampitas, ¿verdad? Los álbumes de estampitas. Era, pues tú llegabas a predicar a Corintios y te decían, ¿cuáles traes? No, pues yo traigo la de primera y segunda de Timoteo y traigo Romanos. ¿Y tú cuál? No, pues yo tengo la de los Gálatas y la de los Tesalonicenses. Pues préstamela para copiarla, pues sí, pero tú préstame las tuyas. Y entonces empezaron a copiar, así se empezaron a hacer un copiadero de manuscritos. Sí, esto es bien interesante. ¿Ok? Y entonces había gente que llegaba a predicar un lugar que trae ciertos manuscritos y en el otro lugar eran otros manuscritos. Las cartas de Pablo fueron conservadas al principio por las comunidades o individuos a quienes fueron escritas, pero hacia fines del siglo I hay indicios que sugieren que la correspondencia paulina que se conservaba se comenzó a reunir en un corpus paulino, así se llamaba, corpus paulino, que rápidamente circuló entre las iglesias. Ya se empezaron a organizar y empezaron a hacer por ejemplo, todo lo que eran las cartas de Pablo en un solo códice, ¿verdad? Acuérdense, códice es en forma de libro. Primeramente un corpus reducido de 10 cartas, poco después uno más completo con las 13 cartas, que se aumentó con la inclusión de las 3 epístolas pastorales. Sin embargo, en esa época circulaban también otros manuscritos que no están incluidos en la Biblia. Había un chorro de manuscritos conocidos como los libros apócrifos. Apócrifo quiere decir de dudosa autoría. Eso quiere decir que no sabemos bien quién lo escribió ni en qué época. ¿Sí? Por ejemplo, el Apocalipsis de Pedro, la Epístola de Bernabé, el Evangelio de Santiago, el Evangelio de Tomás, las cartas de San Clemente Romano a los Corintios y de San Ignacio Mártir a los Filipenses y muchos otros más de índole herético que ya decían cosas que no van de acuerdo a las escrituras, como el Evangelio de Marción. ¿Sí? Esos documentos también estaban circulando en esa época. ¿Sí? Ese era el Internet, ¿verdad? De la época. Así la iglesia primitiva que heredó la Biblia hebrea, como sus escrituras, la heredamos, sagradas, no tardó mucho en colocar los nuevos escritos evangélicos y apostólicos a la par de la ley y los profetas, y en usarlos para la propagación y la defensa del evangelio, como así también en el culto cristiano. Si ustedes recuerdan, Pablo predicaba utilizando el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, pero ya para el siglo I, segundo, ¿sí? Además de predicar de Jesús en base al Antiguo Testamento, se empezaron a incluir estos escritos de el Nuevo Testamento, los manuscritos. Ya Justino Mártir, alrededor de la mitad del siglo II, describe cómo los cristianos en sus reuniones dominicales leían las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas, o sea, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. ¿Sí? Leían unos o otros, o a lo mejor todos, pero ya se empezó a ver que se usaba además del Antiguo Testamento toda esta literatura que no estaba todavía organizada. ¿Ok? No estaba organizada, es muy importante. ¿Ok? Bueno, en un proceso natural y lógico, cuando el cristianismo se extendió entre pueblos que hablaban lenguas que no fuera el griego, acuérdense, ¿por qué? Porque todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, así como todo el Antiguo Testamento en hebreo, salvo algunas pequeñas porciones de arameo, ¿ok? Pero en comunidades donde no se hablaba el griego, entonces hicieron traducciones
se tomaron esos escritos, manuscritos griegos, y se empezaron a traducir. Ok, no se oía, gracias. Ok, sí. Entonces, el idioma original que fue escrito es el griego y se traduce a otras lenguas para beneficio de los nuevos conversos. Aquí es donde empezó lo interesante. Sí, se habían hecho las copias en griego. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Para el año 200 después de Cristo ya había versiones latinas, o sea, ya no en griego, sino en latín, en siriaco. Y dentro del siglo siguiente ya existía una versión copta, idioma copto, que es el de que se hablaba en Egipto. Se conoce como Vetus Latina a las diferentes colecciones del Nuevo Testamento traducido al latín. O sea, ya se tenían evangelios traducidos al latín, con cartas traducidas al latín, y todas se pusieron juntitas y se llamaba Vetus Latina, ¿verdad? ¿Qué circulaban para ese entonces? El contenido de estas traducciones podía variar mucho dependiendo de la región donde se tratara. Acuérdense, era un copiadero, copiadero y copiadero. Ante esta gran diversidad de manuscritos y enseñanza, la Iglesia comenzó una discusión y selección de cuáles deberían de ser los manuscritos utilizados en la liturgia cristiana. El reconocimiento del canon del Nuevo Testamento no fue un acontecimiento de un día o de una reunión de un sínodo, fue un proceso. Se fueron seleccionando durante varios siglos. Con la publicación de la Vulgata de San Jerónimo a finales del siglo IV, apenas en el siglo IV, es que se publica la Vulgata Latina, o sea, era una traducción ya de Nuevo Testamento, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento escritos en latín, ¿ok? No en los idiomas originales, pero ya se escribió la primera Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento, en el siglo IV. Ofrecía un texto en latín único y consistente estilísticamente desde las lenguas originales, griego, arameo. Entonces la Vetus Latina, o sea, las que traían el latín por ahí, como ya estaba este documento bien hecho, cayó en desuso gradualmente y se perdieron muchos manuscritos. Jerónimo en una carta dice que su nueva versión no fue inicialmente del gusto de los cristianos, que estaban familiarizados con el fraseo de las traducciones antiguas. Ok, sin embargo, ya que no era frecuente encontrar copias completas, no había copias completas de la Biblia, no existían. Las traducciones Vetus Latina de varios libros de la Biblia fueron copiadas en manuscritos junto con las traducciones de la Vulgata, con lo que inevitablemente se empezaron a intercambiar algunos textos. ¿Sí? Les vuelvo a recordar, ubiquémonos. Todo es puro copiadero a mano, a mano, a mano. No hay masoretas, no hay soferines como los judíos, ¿verdad? Que con esa religiosidad. Pero gente buena, de buena intención, copistas cristianos. Traducciones en latín antiguo de libros sencillos pueden hallarse en manuscritos hasta el siglo XIII. Sin embargo, con la autoridad de un santo canonizado, o sea, San Jerónimo, detrás de la Vulgata generalmente desplazó a la Vetus Latina y fue reconocida como texto bíblico oficial de la Iglesia Católica en el Concilio de Trento en 1563. Aquí ya había pasado la reforma de Mateo, la reforma ¿de quién? De Lutero. Ok, sale. Sigo, voy rápido, perdónenme, pero me tengo que ir rápido porque no quisiera tomar 2 días para esto. Aquí vamos, ya, ahora sí, ya. Ya puesto el panorama de este copiadero y esto que se pierde aquí y allá, ¿verdad? Y que tenemos nada más una versión oficial que se va conservando, que es la Vulgata Latina, en latín, ¿verdad? Vamos a llegar ahí a un poquito antes de la reforma, más o menos ya desde el año 1200, 1300 comienza el Espíritu Santo a inquietar en esto. Las traducciones o versiones actuales de la Biblia, como la Reina Valera o la Nueva Versión Internacional, por la gran variedad y diversidad de manuscritos antiguos que existen alrededor del mundo, se realizan a partir de documentos que estudian, agrupan y armonizan los manuscritos en su lenguaje original.
Sí, estas son las fuentes que les dije hace rato. ¿Sí? Hay documentos en lenguaje original, en hebreo o en griego, ¿verdad? Que agruparon todos los pedacitos que hay, porque hay lugares donde apenas hay, no sé, una frase, ¿no? Del Evangelio de Juan. En un manuscrito antiguísimo, está en el Vaticano, está en Jerusalén. Entonces, hay documentos que se dedicaron a agrupar todo eso. ¿Sale? Ok, déjenme ver, vamos bien, sí. Discúlpenme ahorita, sí, vamos bien, vamos bien. No es aquí. Entonces, para el Antiguo Testamento en hebreo se utilizan principalmente el texto masorético, TM, y la Biblia hebraica Stuttgartensia. Sí, casi todas la versión que tú agarres de Biblia, sea NBI, sea PDT, sea NTV, sea Dios habló hoy, etcétera, sí, inclusive Reina Valera, se utilizó, ¿sí? En hebreo, se saca del hebreo a la traducción al español, al inglés, a lo que quieras, de algunas de estas fuentes textuales, ¿sí? Para el Nuevo Testamento se utiliza el Textus Receptus o el Textus Críticos. Son documentos que están en griego, los dos en griego, ¿verdad? Y que tomaron, o sea, fue un trabajo para crear estas traducciones en griego del Antiguo Testamento, y de ahí se sacan las traducciones que nosotros usamos. Estas 4 fuentes textuales agrupan concienzudamente la mayoría de los manuscritos antiguos que se conocen de la Biblia. Entonces, por eso es importante ver cuáles son las diferencias en las fuentes textuales. Como en las fuentes textuales del Antiguo Testamento no existen grandes discrepancias, solo vamos a analizar a grandes rasgos las diferencias entre las fuentes textuales del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no hay problema, donde están los pleitos de que si le quitaron versículos, de que si le añadieron, que si no está bien, que si aquí y allá, sí, es en el Nuevo Testamento, ¿ok? Y la gente se mete en discusiones absurdas, ¿por qué? Por ignorancia, por ignorar esto que ahora tú estás aprendiendo, ¿ok? Entonces, vamos a ver el Textus Receptus. Se conoce como Textus Receptus a una traducción en griego del Nuevo Testamento realizada por Erasmo de Rotterdam en 1516, un poquito antes de la Reforma de Lutero. Gracias a la reciente invención de la imprenta, que fue en 1450, se pudo imprimir este primer Nuevo Testamento en griego. Ya fue un Nuevo Testamento en griego, o sea, una recopilación del Nuevo Testamento en su idioma original. Desafortunadamente, este proyecto se realizó contra el reloj dentro de una competencia editorial. Ok. Desde 1512 el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros estaba trabajando y a punto de terminar la Biblia políglota complutense allá en España, ¿sí? Y estaba haciendo un Nuevo Testamento en griego, ¿verdad? Cuando en 1515 Erasmo de Rotterdam tiene la venia y la primicia del Papa para la publicación de su Nuevo Testamento griego, el cual no había comenzado, o sea, alcanzó el permiso, pero todavía no lo había comenzado. Así la publicación de la Complutense se retrasó para 1517 y Erasmo de Rotterdam lo tuvo que hacer hecho la raya a esto que vamos a ver. Bueno, me queda menos de un minuto. Les pido ahora sí 10 minutitos, por favor. Sí, tengo 19 personas, no se vayan. Es importantísimo esto que están aprendiendo, que puedan enseñarle a la gente cuál es la diferencia, etcétera, y que no anden pensando cosas raras. ¿Sale? Por favor, voy a desconectarme y pasaron muy poquitos al chat a dar su pase de lista, así que por favor no se desconecten y vuelvan a dar su pase de lista. Nos vemos en un minuto, se las mando.